actualidad germánica. Les damos la bienvenida a esta nueva sesión de la Real Academia de Medicina de Cantabria. Es una sesión un poco especial porque es una sesión que va a consistir esencialmente en la conferencia de la doctora María Isabel Pérez Núñez, conferencia como de toma de posesión como nuevo miembro numerario de la Real Academia de Medicina de Cantabria. Y paso la palabra al secretario de la Academia para que dé lectura a la elección como tal. De acuerdo al protocolo, el extracto del acta de nombramiento académico de número de la doctora María Isabel Pérez Núñez. La Asamblea General Extraordinaria de la Real Academia de Medicina de Cantabria, en sesión de 29 de octubre de 2025, acordó nombrar académico de número de esta Real Academia a la doctora doña María Isabel Pérez Núñez, en atención a sus relevantes méritos científicos. Con fecha de hoy, Santander, a 7 de diciembre de 2025. Muy bien, pues la presentación de la nueva académica la debería hacer, según el anuncio que han visto, la profesora María Ángeles Ros, pero ha surgido un imprevisto y no es posible para ella estar aquí, de manera que la voy a presentar yo mismo. La verdad es que no me supone ningún esfuerzo, sino todo lo contrario, un verdadero placer y un verdadero honor hacerlo, ¿no? Y voy a ser breve porque yo creo que lo más interesante es que después oigamos su conferencia. En todo caso, unas líneas sobre su perfil profesional para aquellos que no la conozcan. La doctora Pérez Núñez cursó la licenciatura de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid con la calificación final de sobresaliente. Realizó después su tesis doctoral, que defendió obteniendo sobresaliente cum laude, que, como saben, es la máxima calificación que se puede obtener. Se especializó después en cirugía ortopédica y traumatología en el Hospital de la Cruz Roja de Madrid y entre el año 91 y 97 fue facultativo del Hospital de Getafe. De los años 97 al 2000 fue facultativo especialista en cirugía ortopédica y traumatología en el Hospital de Laredo y desde el año 2000 realiza su actividad en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Pero ya no se ha limitado solo a su labor asistencial, sino que ha desarrollado también una intensa actividad docente. De hecho, desde el año 2008 es profesora asociada de la Universidad de Cantabria, está acreditada para ser profesor titular y asimismo ha sido profesora de la Escuela de Fisioterapia Jean Bernat, asociada a la Universidad de Cantabria. En la docencia de posgrado, pues es algo habitual en ella, que es algo que realiza todos los días y de hecho es tutora de los residentes de cirugía ortopédica y traumatología desde el año 2001. Creo que no exagero si digo que ella tiene una extraordinaria motivación e implicación en la docencia pre y posgrado y de hecho me consta que varios de sus alumnos de medicina han acabado escogiendo la especialidad de traumatología precisamente movidos por la motivación y el ejemplo que ella representó para estos estudiantes. Ha desarrollado también una intensa actividad de investigación. Ella ha publicado más de 80 artículos en revistas científicas y algo más de 50 capítulos de libros y ha dirigido 8 tesis doctorales. Y me gusta subrayar que sus trabajos no han sido solo trabajos de investigación clínica, sino que ha utilizado diversas aproximaciones translacionales, de la clínica al laboratorio, utilizando diversos modelos experimentales, por ejemplo, modelos con animales de experimentación, con ratones, con ratas, con conejos, que le han permitido tratar de responder a las preguntas que le surgían durante su actividad clínica. Ha presentado muchas comunicaciones en reuniones científicas y de hecho ha recibido 25 premios en reuniones nacionales e internacionales. También ha colaborado en labores de gestión, en esto que los americanos llaman labores de servicio, y como tal ha sido miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología
y presidenta de la Sociedad Castellano-Leonesa Cántabro-Riojana de esta especialidad. La conozco bien, he tenido la fortuna de conocerla desde hace años y colaborar en algunos trabajos. Es para mí un placer por eso hacer esta presentación y estoy seguro de que la Academia se refuerza notablemente con su incorporación. Pero antes de pasar a escuchar su charla, no quiero dejar de hacer una breve mención al doctor Altónaga, que es otro insigne traumatólogo, miembro de la Academia, y quiero hacer una mención en este caso a su generosidad, porque su generosidad en pasar a la posición de académico emérito es lo que ha permitido que otras personas como la doctora Pérez Núñez se incorpore a la Academia y que contribuya de esta manera a su mantenimiento y a su discurrir en esta trayectoria exitosa que otras personas como el doctor Altónaga han mantenido en los últimos años. De manera que muchas gracias al doctor Altónaga por su generosidad. Gracias, doctora Pérez Núñez, por el interés en formar parte de esta academia y estamos ansiosos por escucharla. Bueno, para mí es un verdadero honor formar parte de la Academia. Cuando me lo propusieron, pues la verdad que desconocía toda esta labor que aquí hacen y para mí es un verdadero honor tener al doctor José Antonio Riancho como ilustrísimo presidente de la Academia. Es un honor tener al doctor Fernández Lamuño como secretario de la Academia. Para mí han sido y son dos referentes y sobre todo dar las gracias a los dos ilustrísimos académicos que me han avalado, que han sido el doctor Fernández Tejero y el doctor Rodríguez Altónaga que le tenemos en la sala. También quiero dar las gracias a todos los que estáis aquí. Hoy es un día a lo mejor complicado, que hay partido del Racing, que habéis hecho el esfuerzo de venir, sobre todo también a mi familia que ha venido de Madrid, con lo cual, bueno, pues voy a dar una charla en la cual voy a intentar que participéis, que penséis un poquito en la problemática actual de las fracturas y de lo que tenemos encima, de la epidemia que tenemos, y al final, pues unas pinceladas de a ver si entre todos reflexionamos y podemos, por lo menos, minimizar todo lo que supone las fracturas actualmente en nuestra sociedad. Elegí este título un poquito por la importancia que actualmente, no sé si no podemos apagar las luces laterales para que se vean algunas radiografías, actualmente tienen las fracturas. Mis agradecimientos y en esta charla no tengo ningún conflicto de interés. ¿Siempre ha habido fracturas? Pues sí, siempre ha habido fracturas. Voy a hacer una pequeña pincelada histórica que me parece fundamental. Hace más de 7.000 años se encontró en la primera cirugía, que fue un cráneo trepanado, se descubrió en Francia y los egipcios pues utilizaban férulas de madera, lino, como señala en este papiro de Edwin Smith. Y posteriormente todos saben que Hipócrates es el padre de la medicina. Nuestros residentes, que les agradezco enormemente que hayan venido, que están aquí, saben la maniobra hipocrática típica de reducir una luxación, evitamos hacerla, pero cuando hay que hacerla se hace. El banco hipocrático era típico para corregir deformidades y después en la columna de Trajano se ven que los Médicis eran militares muy avezados en esto de los traumatismos. Después todos conocéis, cuando hay una fractura, siempre hay calor, rubor y tumefacción. ¿De dónde viene esto? Pues viene de este autor, de Claudio Cornelio Celso, que lo describió en su día. Posteriormente, en el siglo XVI, bueno, las fracturas eran abiertas y este autor, Ambrosio Paré, describió un poquito qué hacer con estas fracturas, desbridarlas, estabilizarlas, y fue un poquito la primera descripción que se hizo sobre el tratamiento de fracturas abiertas. Y, por desgracia, las guerras del siglo XX, es una desgracia, pero han hecho que la traumatología en algunos aspectos se vea beneficiada. Lorenz Weller, en la Primera Guerra Mundial, fue el que hizo un triaje en el hospital donde trabajaba en Viena y presentó el primer manual sobre fracturas de radio distal, cómo reducir las fracturas, que actualmente se hace igual que lo hacía Weller.
Posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, Gerald Kuntscher diseñó un clavo, con el clavo que se ponía en las fracturas de tibia, consiguió que muchos soldados salvaran la vida en el campo de batalla. Y en Vietnam, Ilizarov, en la guerra del Vietnam, a raíz de esa guerra, diseñó este que es circular, es un fijador externo que nos permite en fracturas abiertas y actualmente se utiliza en la técnica del transporte. Les voy a... he visto que, bueno, la mayoría son profesionales de la medicina, pero bueno, hay vamos a presentar el primer vídeo, el primer clavo de la historia. Voy a cortar un poquito si hay una zona a lo mejor que puede oír la sensibilidad. Esta es una fractura de tibia típica de la mayoría de las fracturas que ocurren en tras un traumatismo. Colocamos, igual que hacía Kuntscher, en una mesa de tracción, a veces en este tipo de fracturas no, pero en fracturas de fémur, y estaba Kuntscher ya lavándose, ya había colocado el paciente en la mesa de tracción. Es un clavo macizo, el que pone Kuntscher, a diferencia de los clavos que ponemos ahora, que son unos clavos canulados. Ya veremos un poquito la ventaja. Ahí él estaba haciendo su campo quirúrgico, ya tenía al paciente con su tobillo inmovilizado y dándole tracción, prepara el campo quirúrgico. Esto lo voy a pasar un poquito más rápido, por que ustedes nos impresionen. Bueno, ahí he hecho la incisión, está metiendo un punzón, que es un poquito... Ay, perdón. Está metiendo el punzón y... que es la entrada al clavo, y después es un clavo macizo. A ver, ya lo está. Y es gracias a este clavo macizo se salvaron muchísimas vidas. Prácticamente es la misma técnica que emplearíamos ahora en una estabilización de un clavo endomedular. Lo ponemos a nivel del fémur, lo ponemos a nivel de la tibia. Y gracias a Kuntscher, después muchos traumatólogos como Robert Danis, Maurice Müller empezaron a estudiar lo de la osteosíntesis. ¿Qué beneficio tenían todas estas placas en la osteosíntesis? Hicieron esta asociación para la fijación interna de las fracturas, documentaron pacientes, investigaron cómo curaban las fracturas y lo más importante es que enseñaban técnicas de fijación. ¿Y por qué se fracturan los huesos? Pues por una fuerza, ya saben que es un armazón, pues una fuerza superior a la resistencia del mismo. Las características mecánicas del hueso es que se deforma poco bajo carga y resiste bastantes cargas, pero cuando estas cargas son superiores a lo que es el hueso, que es un tejido vivo, que es la hidroxiapatita, que está en los corales, este hueso al final fractura y pierde la estabilidad y pierde la función. Y hay muchísimas fracturas. Voy a dividirlas un poquito en las fracturas agudas, como por ejemplo la típica fractura que tuvo Marc Marquet, que tuvo, ya sabéis, la fractura de húmero, que puede ocurrir en cualquier politraumatizado. Este es uno de ellos que estabilizamos con fijadores externos. La fractura por fragilidad, el hueso la microarquitectura del hueso está dañada, ya veremos por la osteoporosis, y lo típico es la fractura de la cadera. Desde el punto de vista mediático, Ennio Morricone, Sofía Loren sufrieron fracturas de cadera que después condicionó bastante su vida. Y las fracturas por sobrecarga mecánica, por mecanismo de repetición. Esto es muy típico y actualmente se ve mucho en deportistas y en maratonianos, sobre todo a nivel de metatarsianos, de la tibia y del calcáneo. Y por último, las fracturas cuando está el hueso
dañado y con una metástasis, por ejemplo, como el cáncer de mama, que prácticamente no se caen los pacientes, simplemente el paciente viene por dolor y impotencia funcional. Pero el hueso siempre tiende a la consolidación. La ventaja del hueso es que hay unas células, hay una vascularización. Estas células lo único que hacen es intentar que ese hueso consolide. Y estas células son, como todos saben, los osteoblastos, son células que forman hueso, tienen unos receptores para vitamina D, para PTH, están los osteoclastos, que son activados por los osteoblastos, y estos osteoclastos lo que hacen es la reabsorción ósea. Siempre hay un frente continuo entre absorción y formación ósea. Después está la célula madura, que es la célula que transmite la carga. Es una célula que tiene propiedades mecanorreceptoras. La interrelación entre osteoblasto y osteoclasto está realizada por una serie de proteínas, como el RAN ligando, la osteoprotegerina, y esto siempre, ahora mismo estamos todos sentados y hay células que en nuestro organismo, unas están reabsorbiendo hueso, otras están formando hueso. Se dice que hasta el 10% del organismo y del hueso podemos, digamos, regenerarlo en un año. Y esta actividad, sobre todo, es muy importante en los niños y en las personas que están en crecimiento, pero a partir de una edad, 30, 50 años, sobre todo en mujeres, hay una caída a favor de la reabsorción ósea respecto a la formación ósea. Y a nivel del foco de fractura, estas células trabajan hasta que llegan a la remodelación completa del hueso, que vemos siempre el hueso va a tender a consolidar. Por ejemplo, le pongamos una órtesis o le pongamos un estabilizador como un clavo de Puncher. Y este autor, que para nosotros los traumatólogos es muy importante, Yanudis, en el 2007, nos dijo que había que conseguir este diamante de la consolidación, gracias a células osteogénicas, a soportes osteoinductores, a factores de crecimiento y fundamentalmente hacia la biomecánica, y tener siempre en cuenta la vascularización del hueso. Estos son dos ejemplos de fracturas que han consolidado prácticamente una con un cabestrillo, y esta sería con un fijador externo, y les traigo un poquito para que reflexionen sobre este caso. Es un paciente que tiene una prótesis, tuvo una fractura debajo de la prótesis, como ven, la estabilizamos con una osteosíntesis, en el 2024 estaba bien, y vino a la consulta con 91 años y la ruptura de la placa. Pero a pesar de todo el paciente era mayor, no tenía mucha patología, no se operó y al final consolidó. Bien, entonces, ¿qué impacto van a tener todas estas fracturas? Pues sobre todo va a ser un impacto de calidad de vida de los pacientes, un impacto social y un impacto económico. Y después, si piensan que las fracturas son dos fracturas de fémur, una fractura de pelvis en un gran politraumatizado, pues es un impacto sobre todo pues porque ponen en peligro la vida. Después, en fracturas abiertas, pues ponen en peligro la extremidad y producen grandes invalideces en muchas ocasiones. ¿Y las fracturas son una epidemia? Pues vamos a mirar. Si desarrollamos todas estas fracturas que os hemos descrito al principio, vemos que las fracturas agudas por accidentes de tráfico tuvieron un descenso en el 2020, pero prácticamente han aumentado, sobre todo en ciclistas, sobre todo en peatones. En la Unión Europea hay de 850.000 a 950.000 casos por año. La tasa por millón de habitantes de 1.900 a 2.000 fracturas por año, y sobre todo en Europa, aunque ha descendido respecto a otros países, siempre es muy grave, sobre todo en pacientes peatones de más de 65 años. Las fracturas deportivas, pues también. Las fracturas deportivas, sobre todo en el fútbol y en los deportes de invierno. Ahora estamos un poquito en la época, es gente joven, la mayoría son deportes de contacto, y hay que destacar que estas fracturas, la incidencia es de 6,5 millones de casos por año en Europa, supone un coste de 18.000 millones de euros anuales en Europa, y lo más grave es que hay actividad, como por ejemplo el ciclismo, que está en aumento, deportes extremos, como es la escalada, como es el parkour, que están aumentando la incidencia de estas fracturas. Si bien el deporte organizado un poquito, y el deporte, por ejemplo, como el snowboard, pues
con muñequeras ha ido un poquito disminuyendo. El intento de autolisis, fracturas agudas, pues ha disminuido. Tenemos un 33% de menos incidencia y aunque siempre son 2 estaciones, que es la primavera y el otoño, con máxima incidencia, es la edad media de la vida la que ocurre. Son fracturas en extremidades inferiores, suele caer la pelvis, el calcáneo, la columna vertebral y sobre todo el consumo de sustancias, pacientes con aislamiento social, ahora un poquito tema que decían de los móviles, pues todavía la OMS en el 2025 cada año hay 720.000 personas que fallecen por suicidio y es la tercera causa de muerte en personas jóvenes entre 15 y 29 años. Y esta es una pregunta que nos hacen muchos pacientes en la consulta. ¿Se ha roto el hueso porque me he caído o el hueso estaba roto y me he caído? Esto lo suelen hacer muchas veces los pacientes. Entonces, bueno, ahí estamos hablando de las fracturas por fragilidad. Son fracturas que a lo largo de la vida han desarrollado, como todos un poquito imaginan, osteoporosis. La mayoría empiezan por una fractura de radio distal, una caída por la palma de la mano. Después suele haber fracturas a veces vertebrales con una simple flexión, fracturas del hombro y fracturas de tobillo, que ahora están aumentando muchísimo la incidencia. Y, por supuesto, el número máximo de estas fracturas suelen ser en fracturas de cadera. La incidencia de fracturas en general por fragilidad son de 5,6 millones de fracturas al año en la Unión Europea. Esto supone que afecta a 1 de cada 3 mujeres y a 1 de cada 5 hombres por encima de 50 años. El coste es muy importante, son 4.200 millones de euros en el 2017 y está proyectado ya a casi un gasto de unos 5.500 millones de euros para el 2030. Pero lo más grave es esto, que el 80% de los pacientes no son identificados en la primera caída con el gesto de fractura por fragilidad. Poner a lo mejor en algunos hospitales ya lo están intentando, alertar, igual que se hace una alerta en algunos protocolos, pues poner a lo mejor un húmero fracturado o un fémur fracturado. Ese paciente ya ha empezado la fragilidad ósea en él. Y esta es la incidencia anual en España de fracturas. Hubo un descenso en el 2020 por la pandemia y después el volumen total de casos va en aumento, aunque el riesgo individual está controlado. El pico siempre entre los 80 y 85 años. Y en la OMS, como ven, hay un aumento progresivo de las fracturas de cadera. En Europa es casi más de 1 millón de casos por año. El gasto es muy importante, 57.000 millones de gasto anual. Y la mortalidad de una fractura de cadera es un 20-25% por encima de 65 años. Este es el registro nacional de nuestro país de las fracturas de cadera. Los últimos datos, la coordinadora es Pilar Sainz López. Nuestros últimos datos son los del 2023. Como ven, del 2017 hubo unos 7.200 casos y en el 2023 estamos en 9.906 casos. Y el 47% de estos pacientes, el 47% conseguimos operarlos en las primeras 48 horas, el 55% al alta no reciben tratamiento osteoporótico y la estancia media es de unos 9-10 días. La incapacidad, ya hemos hablado de la incapacidad que suponen estas fracturas. Los pacientes tienen una movilidad autónoma a la entrada de un 82% de los pacientes, pero después cae a los 30 días al 59%. ¿Cómo vamos a diagnosticar toda esta fractura por fragilidad? Pues bueno, sobre todo los compañeros de medicina interna utilizan esta índice FRAS, que es una herramienta online, la pueden hacer, es unos ítems y lo único que nos hacen es saber qué riesgo de fractura de cadera hay a tener dentro de 10 años y qué factores hay y que podemos tener una fractura por fragilidad. Pues la diabetes, el hipertiroidismo, el embarazo. En realidad todas las embarazadas tienen unos suplementos de calcio y vitamina D, los nutricionales, pues el alcohol,
el tabaco, la malabsorción, el déficit de vitamina D, los farmacológicos, pacientes sobre todo con tratamientos quimioterápicos o pacientes también a veces con tratamiento con glucocorticoides, y otros pues pueden ser la artritis reumatoide, es una enfermedad que se da bastante en nuestro medio, o los trasplantes de órganos. Hay 3 artículos curiosos que los voy a presentar. Este artículo relacionaba la variabilidad de la presión del pulso con la asociación de fracturas por fragilidad. En este artículo es la sarcopenia, la pérdida de masa muscular se relaciona con fracturas de cadera, y en este otro artículo el colesterol y las enfermedades inflamatorias están relacionadas también con fracturas por fragilidad. Respecto a las fracturas patológicas, aquellas que tienen un cáncer y además están afectado el hueso, también hay una incidencia muy alta, como ven hasta el 2023. Esta incidencia sobre todo son fracturas patológicas vertebrales y fracturas de fémur, y el pico de incidencias entre los 60 y 75 años, pero algunos tumores ha descendido. Hay un incremento en la última década entre un 25 y un 30% en la última década, y hay un incremento de un 4,2% anual. ¿Qué beneficios? Gracias a toda la investigación hay tratamientos personalizados con biomarcadores para los pacientes oncológicos. Esto hace que aumente mucho la supervivencia, el coste sanitario también es muy importante, pero el deterioro funcional es bastante importante, asociado también al dolor. ¿Cómo diagnosticamos las fracturas? Lo saben todos, nos hemos caído, hay una impotencia y hay unas fracturas que se diagnostican con simples radiografías. Hay otras que hacemos un escáner, como por ejemplo en este caso, una fractura de pilón tibial, que necesitamos el escáner para valorar bien la diferencia de fragmentos y poder alinear nosotros estas fracturas. O por ejemplo esta mujer, cuando tenemos una fractura de pelvis es fundamental realizar un escáner. La mujer fue atropellada en un paso de cebra, y como ven el escáner nos permite ver muy bien todos los fragmentos y la afectación del sacro con la pelvis. La resonancia nos ayuda en las fracturas por estrés, lo habrán visto, hay una radiografía que a lo mejor no se ve nada, pero hacemos una resonancia y aparece este edema óseo en muchas fracturas, y el PET CT nos ayuda sobre todo en patología tumoral, a ver si aparte nos despista un poquito toda la lesión a diferente nivel. Las fracturas por fragilidad, ¿cómo las vamos a diagnosticar? Pues la OMS nos dijo que una alteración de la microarquitectura ósea se podía medir con la densitometría. La densitometría mide sobre todo a nivel de la columna y de la cadera, y una osteoporosis, bueno, pues ese valor es una desviación respecto al varón, a los varones jóvenes, de menos de 2,5 de la T-score. Esto es osteoporosis. Si además añadimos una fractura, pues ya estamos ante una osteoporosis ya establecida. Con estos valores podemos tratar las fracturas desde el punto de vista médico. Hay muchísimos medicamentos que lo que hacen es estimular estas células, que son los osteoblastos, para que sigan funcionando mejor. El último es la abaloparatida. Y hay otros medicamentos, como los bisfosfonatos o el denosumab, que lo hacen es inhibir las células que reabsorben hueso, que serían los osteoclastos. Bien, ¿cuál es el tratamiento más adecuado? Pues va a ver en función de esta densitometría, de que tengamos o no fracturas, y en función del tratamiento, haremos un riesgo muy alto, moderado. Estos son guías, que en este caso la guía es la actualización de las guías, que es del equipo del doctor Riancho, que la actualizó ahora en el 2025. ¿Y cómo tratamos las fracturas? Ahora los traumatólogos pues lo han visto, como lo trataba Beller. Teníamos una fractura de radio distal, hacíamos una tracción, poníamos una férula y esta sería la reducción. Pero a veces, ¿qué es lo que hacemos? Realizamos osteosíntesis. Las osteosíntesis en realidad lo que tienen es el objetivo de guiar la curación del hueso para evitar esta inmovilización y hacer el hueso más funcional, que podamos mover antes las articulaciones.
Y esta osteosíntesis, el implante que ponemos, no el más rígido y el más, no es el más adecuado ni el más siempre el ideal, sino el implante debe soportar la funcionalidad y la consolidación, pero debe permitir mantener también las propiedades elásticas del hueso y respetar la biología del hueso. Entonces, estos implantes deben ser biocompatibles, que sean, deben ser bioinertes, que no inhiban la formación, la osteogénesis, sean biotolerantes y, sobre todo, como en este caso, que se lleguen a integrar, que esto sería un metal y este sería el frente osteoide con la integración del metal. Y además, que los materiales no pierdan las propiedades del mismo. Estos son los materiales que se emplean en la mayoría de las prótesis o las placas. Es el acero inoxidable, las aleaciones de cromo cobalto molibdeno, las aleaciones de titanio, y hay unos no metálicos que habrán oído. Yo tengo la prótesis cementada. Bueno, pues que la prótesis le hemos puesto lo que se llama polimetilmetacrilato. A esta prótesis le hemos añadido cemento para fijarla mejor. O bien en prótesis que no están cementadas, la rellenamos de hidroxiapatita o de algún producto, por ejemplo, como este tantalio, para aumentar la osteointegración a nivel entre el metal y el hueso. A veces, en este ejemplo, es una fractura, como ven, de cadera. Aquí está la cadera, este es el fémur. Tenía una fractura vertebral, una paciente de 87 años, pues asociamos un clavo y en la punta del clavo tiene unos orificios donde se puede inyectar polimetilmetacrilato y cemento. Este sería un clavito, es un clavo de titanio en el cual pues este sería la cadera, y en la parte superior se puede inyectar perfectamente esta asociación para hacer una mayor estabilización de la fractura. Y a nivel de las extremidades superiores o inferiores se han diseñado multitud de placas, son placas que se llaman customizadas, porque lo que hacen es adaptarse un poquito a la anatomía. Hay derechas e izquierdas. Este sería un húmero, este sería un radio, el antebrazo, el codo, este sería un fémur, esto sería un poquito la meseta, este sería un poquito la tibia, y para el calcáneo. Y como Kuntscher ideó el clavo, el primer clavo, pues el clavo de Kuntscher es el actual. Este sería un Grosskemp, es parecido, y ahora los hay pues, bueno, con diferentes, este sería de acero, o sea, de titanio, y se pueden poner generalmente en diáfisis, en el húmero, en el fémur o en la tibia. Y a nivel vertebral pues tenemos también instrumentaciones vertebrales que nos permiten estabilizar cuando hay una fractura vertebral, o tenemos que hacer, como en este caso, es una fractura de pelvis que estaba disociada, o lo que es la columna de la pelvis, que se estabilizaron con unas instrumentaciones que nos permiten levantar a los pacientes. ¿Y cómo elegimos estos implantes? Pues en función de la calidad del hueso, en función del tipo de fractura y en función de la localización de la fractura. Pero siempre tiene que estar basado en la biomecánica. Por eso incluso hay clavos derechos, clavos izquierdos, etc. Y esta biomecánica, si por ejemplo la cabeza femoral con el fémur tiene 125, 129 grados, 130, pues hay que intentar llegar a la biomecánica con estos implantes que ponemos. Porque las fuerzas que no comprimen las fracturas, cizallan las fracturas, no vienen bien para la consolidación. Igual que esto, la carga axial sobre una extremidad, como es una tibia, con un clavo tutelado, lo que hace es aumentar la consolidación y favorecer esa consolidación. Y esto es lo que hacen las placas y los tornillos. Antiguamente, hace unos años, teníamos estos tornillos, como ven, cabeza lisa. Esta sería la placa y este sería un hueso. Y trabajaban la placa con el hueso y ahí sería un poquito donde la máxima carga de trabajo. Cuando estas placas y estos tornillos, el hueso estaba, por ejemplo, con una fragilidad, lo que hacían es desanclarse la cabeza. ¿Qué es lo que hay ahora? Tenemos tornillos bloqueados. La ventaja que tenemos con estos tornillos bloqueados es que los tornillos bloquean a las placas. Y entonces tenemos unos implantes que por más que queramos tirar de ellos no podemos tirar porque tenemos la cabeza del tornillo bloqueada a la placa. Estos son los tornillos bloqueados. Las líneas de fuerza en este caso lo que hacen es pues
permitir que no haya contacto entre la placa y el hueso, porque aquí está la vascularización ósea que permite que estos implantes la respeten. Y estas placas son de contacto parcial, se llaman contacto limitado, como por ejemplo en este caso. Esto sería un montaje antiguo y este sería un montaje moderno. Cuando tenemos un gap en una fractura, conviene cerrarlo, sobre todo en fracturas articulares, que necesitamos una reducción anatómica, y esto es lo que hacen actualmente los montajes. Cerramos con 2 tornillos y después ponemos tornillos bloqueados. Bien, estas placas a veces pueden ponerse a lo largo de muchísimos, de todo el fémur, como por ejemplo, les traigo una placa parecida. Y a nivel de las zonas más esponjosas, que son las zonas más metafisarias, se han ideado estas placas con una estabilización especial, que es en diferentes ángulos del espacio, se llama la estabilización angular. ¿Esto qué nos permite? Nos permite que las fuerzas para poder arrancar estos tornillos de una cabeza, por ejemplo, humeral osteoporótica, tenemos que hacer mucha fuerza para poder que ese tornillo se desancle. Vamos a poner este ejemplo, es un vídeo para que vean un poquito cómo funcionan ahora gracias a estos nuevos implantes cuando tenemos un hueso osteoporótico, sea el húmero, sea la parte distal del fémur. Esto es un implante con una cabeza, un tornillo con cabeza lisa. Cuando hacemos una fuerza para intentar desanclar el hueso de la placa, pues fácilmente lo sacamos, ¿no? Cuando tenemos una placa con una estabilización angular y tornillos bloqueados, vean lo que pasa. Ni con una mano. Ahora con 2. Bueno, consiguen arrancarlo. Bien, ¿qué es ¿por qué les traigo todo esto? Porque hemos logrado, a través de estas placas bloqueadas, respetar el foco de fractura, ya no se abre, poner una placa que ferulice y que estabilice todo el fémur, y gracias a estos implantes los pacientes prácticamente tienen pequeñas incisiones y prácticamente se les puede poner a caminar casi inmediatamente. En las fracturas articulares tenemos que respetar mucho la anatomía, reducir muy bien la articulación, porque lo que pretendemos es que rápidamente muevan la articulación. A veces no autorizamos la carga, pero inmediatamente con estos montajes prácticamente lo que más importante es la movilización precoz. Y en los clavos tenemos la gran suerte de que los clavos nos permiten carga axial, y en el momento que ponemos un clavo práctico a los pacientes les ponemos a deambular con unos resultados muy buenos. La diferencia entre el clavo de Kuncher y los actuales, pues tienen unos bloqueos para evitar un poquito la rotación del clavo, y es lo único. Kuncher lo que hacía era meter un clavo, y el clavo lo que hacía era un poco aproximarse a las corticales, y de esa manera bloqueaba las rotaciones. Pero actualmente con los sistemas de bloqueo, como en este caso, pues, fracturas de fémur, aunque sean muy conminutas, las tratamos con clavos y con un callo, como ven, a pesar de toda esta conminución, respetando el foco de fractura, un callo casi completo. Igual en este, que era un caso de una fractura bilateral de tibia en un politraumatizado. ¿Por qué les he explicado todo esto? Porque vamos a pensar entre todos y vamos a ver estos 3 casos. Miren, 74 años, fumadora de 2 paquetes diario, artritis reumatoide, enfermedad de Crohn, esto es un corticoide, tratamiento para la artritis reumatoide, prótesis total de cadera y de rodilla a los 40 y a los 43 años, tenía 74. Y pasa esto, fractura interprotésica en la prótesis de cadera y la prótesis de rodilla. Aquí sería la fractura, en la lateral se vería peor. La operamos, le ponemos una plaquita de estabilización
como en las que le traigo, y la paciente consolida incluso a los 4 meses y está caminando a los 6 meses. Otro caso, paciente, 86 años, índice de masa corporal 43, es una persona diabética, insuficiencia cardíaca, deambulación un poquito limitada, tiene esta fractura alrededor de esta prótesis de rodilla. La operamos, en estos años poníamos las placas un poquito más cortas y a los 9 meses se rompe la placa, que de hecho tengo aquí la placa rota, para que vean que estas osteosíntesis, si no consolida el hueso, al final terminan partiendo. Aquí está, son placas de titanio totalmente partidas, no se cayó, simplemente vino con dolor y esto. En este caso pusimos injerto, esto es injerto, la ponemos de cresta ilíaca y consolidó la fractura. Actualmente ya hemos visto con toda esta biomecánica y estas fracturas, por ejemplo, paciente de 80 años, la hemos operado en junio, gran osteoporosis, miren que tiene fractura de húmero, fractura de L4, fractura de pelvis, tratamiento de la osteoporosis con bifosfonatos, esta fractura de muy bajita energía, prácticamente la baja energía es que nos caemos prácticamente sobre nuestros pies, eso es en realidad lo que induce la fractura por fragilidad, y al final optamos siempre por tal vez poner clavo y una placa incluso protegiendo la posible fractura de cadera. Y por último, esta señora la he operado hace 3 semanas, 102 años, la señora hace 14 años tuvo una fractura de cadera y le pusieron este clavo y una fractura por debajo del implante. Como ven un poquito, incluso en los vasos, casi prácticamente de la calidad del hueso. Y bueno, la hemos operado y se ha ido de alta, se ha ido bien. Bueno, ¿qué pasa ahora? Pues pasa en la nueva pandemia, la nueva epidemia. La fractura perimplante periprotésica. Miren, estas son todas las prótesis que se han puesto en Estados Unidos. Esto es la AOS, la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos. Este sería un poquito la incidencia cada vez más alta de perimplantes periprotésicas. En perimplantes es de casi 0,3 a un 6%, siendo la más frecuente, por supuesto, el fémur. Periprotésicas, hay prótesis de rodilla, prótesis de cadera, con lo cual, dependiendo un poquito si contamos la cerca del acto quirúrgico, pues un 18%. Son en fémur y en tibia, la mayoría en las fracturas perimplantes, y las periprotésicas, pues cerca de prótesis, en rodilla y en cadera. Y en este artículo del 2024, como ven, por encima de 80 años, aumenta mucho la incidencia en pacientes con prótesis de rodilla y prótesis de cadera. El incremento es 4,6% por cada década, y de 0,1 a 4%, una persona con una prótesis de cadera tendrá una fractura periprotésica. En España existe el grupo PIPAS, que es el grupo Perimplantes Periprotésicas. Intenta ser una especie de registro nacional de fracturas de cadera, pues registro nacional de fracturas perimplante periprotésica. Lo componen 59 hospitales, es un 37,5% de la población española, la mayoría son alrededor de la rodilla y alrededor de la cadera. Y les voy a describir 3 artículos del estudio PIPAS. La mortalidad en las fracturas periprotésicas, que se le puso una estabilización con una placa, fue del 16%, y en las complicaciones posoperatorias, por supuesto, lo que hicieron fue una mayor utilización de gastos. En el caso de fracturas periprotésicas, el retraso quirúrgico de no poder operar a estos pacientes de más de 5 días se relacionó con la mortalidad hospitalaria, las complicaciones médicas y la fragilidad, la edad de más de 84 años, el deterioro cognitivo, una capacidad funcional pobre, la mayoría, la capacidad funcional ideal sería 9, pues se relacionó con mayores complicaciones. Y por último, en este artículo de fracturas perimplantes, que se analizaron 440, la mortalidad de las fracturas perimplante a los 6 meses y al año es casi del 20%, y los factores, igual, son pacientes con fragilidad, fracturas distales de fémur, y es curioso también que una de las cosas que analizan es la ausencia de tratamiento osteoporótico al alta. A nivel vertebral también ocurre lo mismo. Miren, este paciente en el 2001
una fractura con ocupación del canal, tuvimos que operarle con una artrodesis vertebral y en el 2012 viene con una fractura por encima de la instrumentación vertebral. O en este paciente de 73 años que tenía una fractura del L1 y del L2, esto es una resonancia, la operamos, una persona con problemas de deambulación, le hicimos una artrodesis y a los 6 meses tuvo esta fractura por debajo de la instrumentación vertebral. ¿Qué se le hizo? Esto, una cifoplastia. El cemento este que ponemos en la prótesis a nivel vertebral se llama vertebroplastia, es un cemento un poquito especial y lo que hace es levantar la vértebra y rellenarla. Este fue un poquito el resultado. ¿Y qué podemos hacer para controlar todo esto que les he intentado, digamos, bueno, pensar, ¿no? Lo que hacemos y las consecuencias también de lo que hacemos? Pues solo pensar un poquito en qué hacemos los profesionales, qué podemos hacer los gestores, la sociedad, los investigadores y la industria, los ingenieros. Entonces, desde el punto de vista de los profesionales, pues equipo multidisciplinario, sobre todo de prevención de fracturas por fragilidad. Creo que la inteligencia artificial puede predecir el riesgo con algoritmos bien establecidos de pacientes que tras una prótesis de cadera, una prótesis de rodilla, pueden tener una fractura. Las fracturas perimplantes, periprotésicas, en pacientes mayores deberían tener tratamiento osteoporótico ya al alta en los hospitales. La optimización preoperatoria en cirugía de columna es fundamental y estudios multidisciplinares que nos hagan reflexionar sobre todo esto. Estos estudios multidisciplinares se reunieron en este artículo que revisaron una serie de pacientes y de artículos referidos sobre artroplastia y osteoporosis. Y vieron que 2/3 partes de los pacientes con artroplastia, el de ellos, 39% tenían osteopenia, medido con densitometría, y 25% osteoporosis. Y aquellos con osteoporosis solo recibió el tratamiento osteoporótico un 33% en la cirugía. Entonces, se hicieron unas directrices Delphi, unas recomendaciones, y ellos proponían el estudio de la masa ósea en pacientes sometidos a artroplastia, sobre todo con factores de riesgo, no demorar las cirugías, pero sí estudiar esos factores de riesgo y poner tratamiento, y en pacientes sobre todo de mala calidad ósea ya establecer un poquito qué hacer. También la calidad ósea la medimos a veces los cirujanos cuando hacemos las prótesis. Esto lo que puede llegar a mejorar es la detención de estos fractores con pérdida de masa ósea y evitar esas complicaciones que a veces tenemos con las prótesis de movilizaciones asépticas, significa que no tienen infección, por el desanclaje de una prótesis. En su día estaba bien puesta, pero con la debilidad ósea y con la fragilidad este desanclaje puede ocurrir. A nivel vertebral, igualmente, la optimización de los pacientes que van a ser tratados con cirugías vertebral es fundamental. Este artículo ha sido trabajado por la SILACO. La SILACO es el grupo iberoamericano de estudio de la columna. Uno de los autores es un amigo mío, Máximo Alberto Díez Ulloa, y lo que hizo fue primero pensar qué era lo que era calidad ósea a nivel vertebral. Y bueno, la calidad ósea a nivel vertebral, revisaron un montón de artículos. Al final, no es solamente la capacidad de la vértebra para proteger con cargas fisiológicas la carga y después también la médula, sino que esta vértebra necesitaba tener un anclaje viable para someter a los tornillos que se ponen en las vértebras y después un entorno bueno desde el punto de vista osteogénico de artrodesis vertebral, que después se pudiera hacer ahí una buena artrodesis vertebral. Y después, como todos saben, una implicación es todas las guías. Esta es una guía canadiense ginecológica, en la cual, aparte de todas las prevenciones que hay en la osteoporosis, de alimentación, de vitamina D, sobre todo, informan perfectamente cuándo se debe tratar, cuándo no se debe tratar, estilos de calidad de vida, y estas guías son para todas
serían fundamentales. Después voy a destacar este catedrático, es un catedrático de Medicina Física y Deporte, es Miquel Izquierdo Redín. Él trabaja en la Universidad Pública de Navarra y Miquel, con muchos autores, ha estructurado el ejercicio físico para digamos, tratar pacientes con fragilidad ósea y además pacientes también con cáncer, con sarcopenia y con problemas psiquiátricos. Este autor sobre todo entrena, sobre todo hay mucha importancia en el entrenamiento aeróbico, de resistencia, de equilibrio y de flexibilidad, y ha realizado esto que algunos a lo mejor lo conocéis, el Vivifray. Vivifray lo utilizan muchas veces a unos geriatras y lo catalogan dependiendo un poquito de la actividad y de la capacidad física de los pacientes, desde A hasta D sería un paciente robusto, y hace una rueda de ejercicios entrenando sobre todo aeróbico, resistencia y equilibrio y flexibilidad. Lo pueden ver en YouTube, hay muchísimos vídeos y de hecho está dentro de la Red Española de Envejecimiento y Fragilidad. Y respecto a las fracturas patológicas, ya saben que el tratamiento sobre todo ha alargado la supervivencia de estos pacientes en fracturas con mielomas, fracturas con cánceres sobre todo de pulmón y de mama, y el riesgo de fractura osteoporótica mayor se curan los pacientes, pero sigue existiendo por el tratamiento previo de quimioterapia. Desde el punto de vista de los accidentes de tráfico, bueno, pues la OMS ahí tienen una meta, que es reducir el número de muertes y de lesiones al 2030, reducirle a la mitad, y bueno, un 35% sería lo ideal. Y después, como sociedad que estamos aquí, de todos los ámbitos, pues sobre todo recomendar un entrenamiento saludable a las personas mayores, que las personas mayores no vivan solas, y sobre todo que tengan también adherencia a las prescripciones médicas, porque muchas veces es importante la adherencia a los medicamentos, y la adherencia en este caso también al ejercicio físico. Hay muchas guías, en la guía por ejemplo de la Sociedad Reumatológica pues, viene este dibujito: ejercicio, alimentación, no fumar, la luz, que tenga una buena luminosidad, que tengan en el domicilio no tengan alfombras, y después sobre todo la utilización de un bastón. Estos pacientes, a este artículo que después me ha hecho reflexionar sobre, al final damos muchas charlas, intentamos en el poquito tiempo que tenemos en la consulta influir algo en los pacientes, pero este es un artículo de recopilación de un montón de estudios sobre si los pacientes tras una fractura vertebral habían comprendido lo que era una fractura vertebral y las consecuencias que traían y qué es lo que tenían que hacer. Y la verdad que de los 7.177 artículos, 8 eran los de calidad científica importante, y los resultados demuestran una escasa evidencia y un enfoque inconstante. Significa que a veces explicamos y hacemos protocolos, pero no llegamos a la sociedad, y esto es un poquito, también hay que pensarlo. Había puesto otro circulito sobre investigadores. Quiero resaltar la labor del IDIVAL y del equipo de la Universidad de Cantabria, de la doctora Flor Campo, y del equipo de investigadores también que trabajan con el doctor Riancho. Actualmente el uso de los secretomas, como un poquito sería el futuro para el tratamiento de la osteoporosis. Los secretomas en realidad son proteínas que están en unas vesículas, se llaman exosomas de las células madre mesenquimales. Nosotros hemos trabajado modelos experimentales de pseudoartrosis con diferentes tratamientos. Esto fue un artículo muy antiguo, el 2015, y hemos seguido trabajando con ellos, incluso con la Universidad de Cantabria, con el LADINCIN, que nos ayuda en los modelos de carga, y cuando hacemos una fractura femoral queremos someter ese foco de fractura a carga gracias a Livestrong y a diferentes modelos.
y también nos han ayudado en este estudio, que fue la tesis doctoral de mi gran compañera y amiga, la doctora Laguna, sobre los cultivos de células madre mesenquimales en ratones y ver si esas células madre mesenquimales al final podían tener una funcionalidad, y se vio que las cabezas femorales de fracturas de pacientes que tienen fracturas de cadera, que cultivamos células madre de esas cabezas femorales, pues en realidad sí que eran, tenían capacidad de regeneración ósea. El futuro, pues sean las matrices osteoinductoras que tenemos que poner para poner ahí las células mesenquimales, o bien lo ideal serían los secretomas de células madre mesenquimales. Será el futuro un poquito de la regeneración ósea, porque hasta la fecha, si tenemos una fractura de fémur, como este es un caso de la doctora Laguna, ponemos una placa y al final, si se rompen los tornillos, para que el hueso no fracase como fracasó con esta señora, lo que hicimos fue pues poner una placa medial, pero únicamente lo que podemos hacer es un ultracentrifugado de células que recogemos de la cresta ilíaca, y esto es lo que se le puso a esta paciente. Respecto a los materiales, los ingenieros son otra de las partes que son muy importantes para nosotros. Es la biomicromecánica, cada vez se hace más, se ven los movimientos controlados de estos implantes. Lo más ideal es que para la curación tengamos un microambiente mecánico que nos permita el crecimiento óseo, y que intentemos con los materiales que se ponen que tengan un módulo de elasticidad parecido al hueso. La evidencia científica analiza que son las aleaciones de titanio las que tienen ese módulo de elasticidad más parecido al hueso, y en las que mejor transferencia tienen de carga al hueso. Últimamente está en la fibra de carbono, se ha visto que tiene un módulo de elasticidad más parecido a las corticales del hueso, y este es un caso del doctor García Portal, que también es tutor de residente conmigo, que está ahí en la sala, que un paciente con una fractura metastásica de fémur, como ven, se le puso de un adenocarcinoma de próstata, se le puso este clavo, un clavo de Carbofix, y lo que hace este clavo al final es poder valorar también cómo evoluciona y cómo ver la evolución de esta lesión metastásica. Y con todo esto, este sería un poquito el clavo de Carbofix, actualmente, para evitar también un poquito la supervivencia de una prótesis de rodilla, una prótesis de cadera, la robótica y la inteligencia artificial, o sea, el futuro en las prótesis de rodilla y prótesis de cadera, y los bioimplantes, la bioimpresión 3D, que nos ayuda no solamente a ver defectos, sino a hacer guías de corte, a planificar cirugías complejas, como esta, que es una paciente con una prótesis tumoral, tuvo que retirarla por infección y después le puso una prótesis tumoral a medida. Esto lo hicieron los ingenieros. ¿Y cuál será el futuro? Pues el futuro será mejorar el entorno mecánico para la curación ósea teniendo implantes. ¿Y eso cuándo lo conseguiremos? Pues cuando los implantes tengan las mismas propiedades físicas que el hueso, y eso es un poquito a lo que se tiende. Esta placa que les pongo es una placa de hidroxiapatita, que es la matriz ósea del hueso, que esta se emplea y se ha empleado en fracturas mandibulares. Y el control de las fracturas pues depende de todo, depende de los ingenieros, de los profesionales, de los gestores que nos ayuden en todos los proyectos, de la sociedad, implicada a la sociedad y que entienda la sociedad lo que queremos transmitirles, y por supuesto de la investigación, que es fundamental para esto. Muchísimas gracias a todos los de la sala por haber venido, al grupo del IDIVAL con el que trabajamos, y en especial a la doctora Laguna, que es una amiga mía, y sobre todo a mi familia, que hoy la tengo aquí conmigo, que me han dado una sorpresa. Bueno, pues las ideas son fáciles, pero ponerlas en la práctica pues es lo difícil. Muchísimas gracias.